Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. El 6 de julio de 2024 se dieron dos hechos de mayor relevancia. Uno, las tropas norteamericanas, las tropas invasoras norteamericanas, salieron de la región del Níger, de lo que llamamos el Sahel. También ya había ocurrido antes con las tropas francesas. Y también ese mismo día se firmaba un pacto, una alianza entre los estados del Sahel, Níger, Burkina Faso y Mali. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo entender esta situación y qué importancia tiene para el mundo y para el sur global? Yanni, ¿cómo entender esta situación? Bueno, es muy importante acercarnos al Sahel entendiendo su pasado colonial. Es decir, son países que presuntamente lograron una independencia de Francia, pero esta independencia era absolutamente ficticia porque se generó un nuevo colonialismo. Y ese nuevo colonialismo era mediante títeres que se colocaban allí, incluso algunos por décadas, para gobernar el país en pro y en beneficio de Francia. O sea, esto es así de claro. Los indicadores, digamos, pueden ser analizados y ahí se puede observar los niveles, los márgenes de pobreza de estas tres naciones. Eso da cuenta entonces de por qué se presentan unos levantamientos armados insurreccionales que permite ahora sí un corte de cuentas, por decirlo de alguna forma, con Francia. Es decir, vamos a revisar qué es lo que está pasando con estos gobernantes, entre comillas, nuestros, pero beneficiando a Francia y a sus nacionales, y esos acuerdos que se tenían allí. Esto genera tres, podríamos denominarlas, si se quiere, revoluciones, en Burkina Faso, en Mali, y por último en Níger. Cuando se produce en Níger, genera una alerta muy grande para Francia, obviamente, también para Estados Unidos, y lo que ocurre allí es que hay una amenaza precisamente hay una, digamos, una unión económica de 15 países que se llama CEDEAO, y en esa CEDEAO es una unión económica inicialmente, pero es como el satélite que tiene Francia para juntar a todos estos países africanos y poder entonces presionar a los que se salen, entre comillas, del redil. Ocurrido entonces la última, digamos, insurrección en Níger, hay una amenaza incluso de invasión. Níger acude a estas dos nuevas naciones, porque pues ya tenían unos nuevos gobernantes, a Burkina Faso y a Mali, y hay un acuerdo inicial el 16 de septiembre de protección, es decir, de protección en contra del neocolonialismo, como lo han nombrado incluso en sus digamos, discursos cuando han sido convocados ante el pueblo. Entonces, lo que ha ocurrido allí es que eso generó, digamos, temor también de Francia de poder generar una guerra muy fuerte, y contuvo la invasión y contuvo las amenazas que desde Nigeria, que es donde está la sede del CEDEAO, se presentaron hacia Níger. Esto incentivó muchísimo la capacidad de contener, digamos, las amenazas externas en contra de la soberanía, pero también de empezar a analizar los puntos en común que tenían los tres países. Tres países absolutamente semejantes. ¿En qué sentido? Regalando sus recursos económicos a Francia, o sea, sosteniendo los niveles económicos a Francia a cambio de su miseria. Todos tres, digamos, gobiernos satélites absolutamente proclives a la colonización francesa, digamos, ficticia. Y por último, todos tres con una dependencia militar absoluta de las bases francesas y norteamericanas, con un agravante, y es que no se entendía cómo si habían bases, cómo si habían y se estaban posicionando en el territorio, digamos, para defenderlo, porque eran los tres países donde más actividad tenían los famosos yihadistas, es decir, el ISIS, Boko Haram y otros, digamos, grupos que hacen parte y que atacaban permanentemente a la población, incluso en zonas urbanas. O sea, ¿qué era lo que pasaba ahí? Entonces, inmediatamente ocurre, digamos, las insubordinaciones, las insurrecciones, como se quiera nombrar en ese momento. Lo que ocurre, para cerrar ahí el 6 de julio, es bastante importante, porque lo que se ponen de acuerdo es en unos mínimos de carácter cultural, en unos mínimos de carácter económico y en unos mínimos de carácter político y militar. Y eso da precisamente a lo que ellos llaman la coordinación de los estados del sur, o la alianza de los estados del Sahel, perdón. Y esto lo que les
permitió o lo que está permitiendo es que otros estados cercanos levanten la mano para decir qué es lo que están tratando allí, queremos hacer parte. Bien, estamos hablando de un ejercicio de liberación, una prolongación de los ejércitos y de los procesos y de las dinámicas de liberación de los pueblos que han sido colonizados y que aún hoy, siglo XXI, siguen recibiendo los impactos de las dinámicas colonizadoras, de la dependencia provocada y de la pobreza inducida. En ese sentido, Gianni, termina siendo también un ejemplo para el resto del mundo este ejercicio. ¿Qué pasa con la moneda? Sabemos que estamos en la emergencia de un orden multipolar, que los BRICS están avanzando y que la necesidad de salirse del dominio de la moneda del dólar como moneda hegemónica también hace parte del ejercicio. Ahí llegaron a un acuerdo en términos de la moneda y también un poco sobre recuperar su propia cultura. Lo que hay que decir es que el colonialismo es absolutamente flagrante. Es decir, el colonialismo monetario es diciente. La moneda de los tres países se denomina franco CFA de África Occidental, que se imprime en Francia, que tiene o cotiza con el euro y que genera esos márgenes y que solamente favorece pues, a Francia como Estado-nación, porque pues, esas reservas económicas de los países casi que se terminan quedándose en Francia. Entonces, el primer punto económico que plantean es una moneda común que les permita generar una mejor negociación, ojo, con el yen, ahora, entrar al circuito internacional con una moneda que les permita generar unos intercambios. Hay que decir que ninguno de los tres países tiene reservas. O sea, esto ya da cuenta de lo que es un neocolonialismo real. O sea, los márgenes de pobreza son inimaginables. Los márgenes de analfabetismo son tremendos, los de malaria, o sea, los de enfermedades que son absolutamente tratables y que en sus países occidentales sí se contienen, pero allí se producen digamos, demasiado en muchas regiones y sin poderlo contener. Ese pacto les está permitiendo, uno, y es inmediato, o sea, está atacando inmediatamente lo que venía soportando cada una de las naciones. Para poner un ejemplo con Níger, Níger produce uranio y lo vendía por toneladas a centavos de euro a Francia para sostener la energía nuclear francesa. Entonces, ¿qué hace? Suspende esos contratos precisamente por ilícitos, por ilegales, nacionalizan su uranio y empiezan a ahora sí, a refinanciar esos negocios, pero con el acuerdo internacional que tiene el uranio, como se hace en cualquier negociación que deben hacer dos estados soberanos, y no un estado que sustente y que solventa las comodidades del otro estado, porque pues entonces ahí vemos claramente como una distribución de estados, el uno sirviéndole casi que al otro para sostenerlo, nuevamente como era el colonialismo del siglo XVIII y XIX. O sea, aquí lo que vemos es que hay un replanteamiento de un Estado-nación panafricano, porque se están planteando, si bien cada uno no va a perder su soberanía, se están planteando cómo esa zona se vuelve una zona económica de interés, política y militar. Incluso es muy llamativo, se vuelve a restaurar las lenguas nativas en la educación escolar. Esto ya empieza a dar una identidad de nación y creo que retoma y que hace sacar ya de la mente de cada uno de los nacionales pues ese colonialismo francés, porque pues también tener la lengua, tener las costumbres, creo que es bastante diciente de lo que representa el colonialismo. Y hoy que estamos en el marco de eventos deportivos, futbolísticos, es bastante llamativo observar cómo la gran mayoría de franceses son migrantes precisamente de estas naciones. Bien, nos va quedando claro la necesidad de la articulación de las naciones. La división hace que sean más débiles las fuerzas para poder negociar ante Occidente, que ha explotado, ha expoliado y ha saqueado por centenares de años los recursos del sur global. Es un ejemplo que incluso sería también para América Latina, en un orden multipolar,
poder organizarse, poder articularse como bloque para poder poner condiciones en un ejercicio de negociación global para la oferta de las materias primas y la transformación de las mismas, y así poder fortalecer las economías locales y superar, mejorar las condiciones y el buen vivir de sus pueblos. Entonces quedamos con esos puntos de vista en función de la reflexión que sigue de este ejercicio soberano, de este ejercicio de los pueblos, de este ejercicio de liberación de las condiciones de opresión. Bien, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.